El cielo, denso y cargado de nubes, se extendía sobre el horizonte como un manto gris interminable. Los Aegis de la NSC avanzaban con determinación a través del Pacífico, su imponente silueta cortando las aguas turbulentas con una precisión casi mecánica. La estructura de acero del navío vibraba sutilmente bajo la presión incesante de las olas, mientras la fina lluvia golpeaba rítmicamente la cubierta en una sinfonía constante y monótona. Aquella era, en esencia, una patrulla rutinaria, una misión desprovista de promesas de acción, y la tripulación arrastraba sobre sus rostros la pesadez de la monotonía. Dentro del barco, la atmósfera reflejaba la inmovilidad del océano. Los corredores metálicos, fríos y desprovistos de vida, apenas se animaban con los pasos dispersos de aquellos que aún resistían el letargo. Las luces fluorescentes parpadeaban de forma intermitente, perturbadas por el balanceo incesante de la embarcación. En el centro de mando, observaba los monitores sin esperar encontrar nada fuera de lo habitual. Mis ojos recorriendo gráficos y registros de sonar que repetían el mismo mensaje vacío. Nada más allá del silencio del fondo marino. La radio emitía un murmullo suave junto a Orlov, quien impaciente tamborileaba los dedos contra el panel de comunicaciones. Su mirada, ausente, se posaba en un punto indefinido, como si intentara encontrar algo que no estaba allí. Si tan solo tuviéramos algo más allá de las tormentas para reportar, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Nadie respondió. El capitán Darrow, sentado en la mesa principal, levantó la vista del informe que fingía leer. Veterano de innumerables misiones, su desdén por la monotonía de las patrullas prolongadas era evidente. «Prefiero las tormentas a la guerra», dijo, pero el tono de su voz no transmitía convicción. La puerta se cerró con un sonido sordo cuando el ingeniero Thorne entró en la sala. Su uniforme, manchado de grasa y hollín, y su expresión agotada delataban horas de trabajo ininterrumpido en fallos que en última instancia no eran realmente relevantes. Nada nuevo en la maquinaria. Los estabilizadores están compensando la marea, pero sería conveniente que el oleaje se calmara un poco, comentó sin mucho entusiasmo. Harker, el oficial de navegación, ni siquiera levantó la vista del mapa electrónico ante él. Es el océano. Siempre hay turbulencia. Si escucháramos a los viejos marinos, diríamos que algo debajo de las aguas está inquieto hoy. Vázquez, la oficial de ciencias, soltó una risa seca, sus ágiles dedos recorriendo los sensores mientras analizaba lecturas previsibles. El océano es caótico por naturaleza. No necesitas atribuirle fuerzas ocultas para que lo sea. Harker levantó una ceja y esbozó una media sonrisa. Díselo a los barcos que desaparecieron sin dejar rastro, a las señales que captamos desde profundidades imposibles, a los lugares donde las brújulas dejan de funcionar sin razón aparente. O podríamos aceptar que no todo necesita una explicación mística, replicó Vázquez, cerrando la tableta con un chasquido seco. Pero por supuesto, si prefieres pensar que hay algo ahí abajo observándonos, adelante. Exhalé un suspiro. Este tipo de conversación era inevitable en misiones largas. La inmensidad del océano invitaba al misterio, y una tripulación aburrida se aferraba a cualquier atisbo de inquietud. Sin embargo, el panel de control parpadeó de repente con una breve alerta lumínica. No se activó ninguna alarma, solo una lectura anómala en los sensores de escaneo. Vázquez frunció el ceño y se inclinó para examinarla con más detalle. Tras unos segundos, su expresión se relajó. Probablemente sea interferencia climática. Es posible que estemos recogiendo ecos de formaciones rocosas sumergidas.
Harker, sin apartar la mirada del radar, murmuró en voz baja: «O de algo que se está moviendo». No respondí. El océano era insondable. Cualquier cosa podía estar ahí abajo, y nadie lo sabría, hasta que fuera demasiado tarde. Los dedos de Vázquez se deslizaron con destreza por la consola, ampliando la lectura en la pantalla. Había un retorno anómalo, lo suficientemente denso como para desviar parcialmente las ondas del sonar, pero en lugar de reflejarlas, parecía absorber parte de la señal. «Esto no es roca», murmuró, ajustando los parámetros de lectura con visible concentración. Aldrich se acercó lentamente, el ceño fruncido mientras analizaba los datos con detenimiento. El objeto se encontraba a unos 5.000 metros de profundidad, reposando sobre el lecho oceánico, y ninguna formación geológica conocida explicaba esa anomalía en las lecturas. Detrás de ellos, Darrow observaba en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla. Orlov, en cambio, se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigado, con un destello de expectación en los ojos. «¿Lanzamos un dron?», sugirió con un entusiasmo apenas disimulado. Darrow asintió tras una breve pausa, su decisión tomada con la misma frialdad calculada de siempre. Minutos después, uno de los drones sumergibles fue activado y comenzó su descenso a través de la vasta oscuridad oceánica. La pantalla principal transmitía la señal en tiempo real, pero la profundidad hacía que la imagen apareciera granulada e inestable. A pesar de ello, cuando el dron se acercó al fondo marino, algo comenzó a destacarse en el paisaje de lodo y roca. Un contorno geométrico emergía de la penumbra, una figura perfectamente delineada que contrastaba con el caos natural del lecho oceánico. Un hexágono negro surgió de la oscuridad como una cicatriz en el paisaje, una forma tan precisa que resultaba imposible que fuese un fenómeno natural. Sin embargo, lo que más inquietaba no era su geometría, sino su textura. Algo en su superficie desafiaba cualquier clasificación inmediata. No parecía mineral ni metálico, y carecía de signos de corrosión, incrustaciones o cualquier otra indicación de que hubiese estado sumergido durante siglos. No daba la impresión de ser un vestigio antiguo. Al contrario, parecía reciente, o peor aún, activo. Gruñendo algo ininteligible sobre cómo eso no debería estar ahí, Vázquez observó con cautela cómo los brazos mecánicos del dron se extendían, acercando sus garras de metal a la estructura. En el instante en que se estableció el contacto, un chasquido resonó a través de los altavoces, y la imagen en la pantalla sufrió una leve distorsión, como si una interferencia desconocida hubiese alterado la transmisión. Por un segundo, la señal se cortó, solo estática. Luego, con la misma repentina brusquedad con la que falló, la comunicación regresó. «¿Qué demonios fue eso?», murmuré, con la mirada fija en la pantalla. Vázquez ignoró mi pregunta y se concentró en los datos. Si existía alguna irregularidad en el sistema, no se reflejaba en las lecturas, y eso era lo que más le irritaba. Había algo allí, algo que los instrumentos insistían en negar. El proceso de recuperación del objeto tomó casi una hora. El dron emergió de las turbulentas aguas del Pacífico, transportando su hallazgo con cables hasta una plataforma de metal. La lluvia azotaba la cubierta, mientras la tripulación se congregaba alrededor de la estructura recuperada. Sentí un nudo en el estómago en cuanto vi el objeto de cerca. El hexágono negro estaba ahí, sólido sobre la plataforma, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Su contorno no era completamente rígido, y su textura parecía errónea. Recordaba algo viscoso, pero a la vez sólido al tacto, como si la propia materia no estuviera del todo definida.
Orlov se acercó con cautela, sus ojos brillando con una curiosidad que me incomodaba profundamente. «Nunca he visto algo así», dijo el teniente con una mezcla de fascinación y respeto. Retrocedí un paso. No me gustaba. Pero Vázquez ya estaba arrodillada junto al artefacto, sus ojos recorriendo cada detalle con una precisión meticulosa. «Sea lo que sea, es algo que debemos estudiar», declaró con una convicción inquebrantable en la voz, sin dejar espacio para el debate. Quise protestar. Algo dentro de mí me decía que no deberíamos mantenerlo a bordo. Pero la ciencia no da lugar a presentimientos. Y así fue como todo comenzó. No lo vi directamente, pero sentí su presencia. Observaba, esperaba, y luego, como si una verdad olvidada emergiera en mi mente, me di cuenta de algo. No me estaba hundiendo. Me estaban llamando. Me desperté de golpe. Mi pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Por un instante no supe dónde me encontraba. La oscuridad de la cabina parecía más densa, más sofocante que antes. En lo más profundo de mi mente, la ciudad seguía allí, esperando. El silencio fue lo primero que noté al salir de la cabina. Pero no era el silencio natural del amanecer, sino algo más profundo, un vacío absoluto de vida. El zumbido típico de los instrumentos electrónicos sonaba amortiguado. Los pasos de la tripulación resonaban de manera extraña en los pasillos, como si el sonido en sí mismo hubiera perdido su esencia. Fue entonces cuando vi a Orlov. Estaba de pie cerca de la cubierta principal, observando el océano embravecido. Su cuerpo permanecía tenso, su rostro ligeramente inclinado, como si intentara escuchar algo. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus labios. Se movían, rápidos, incesantes. Las palabras, sin sentido, escapaban en un murmullo continuo, un flujo sin pausas, sin aliento. Un idioma que no pertenecía a este mundo. Me acerqué con cautela, un escalofrío recorriendo mi espalda. «¿Orlov?» No respondió. Sus ojos parpadearon erráticamente, como si la luz del barco le resultara insoportable. Cuando puse una mano sobre su hombro, se apartó de golpe con una sacudida violenta. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Y fue entonces cuando me percaté de mi piel. Tenía un tono grisáceo, un aspecto seco y enfermizo, como si algo dentro de mí se estuviera drenando poco a poco. Pero lo peor eran mis venas. Se habían oscurecido, casi negras, formando patrones enredados que se extendían bajo la piel. Algo resbalaba por la comisura de mis labios, un brillo viscoso. «¿Qué demonios?», murmuré, pero las palabras se perdieron. Vázquez apareció a mi lado, mirándome con una mezcla de fascinación e inquietud. «Estás exudando algo. ¿Lo ves?» Y lo vi. El aire a mi alrededor parecía diferente. Vibraba, como si partículas invisibles se dispersaran lentamente a mi alrededor. Antes de que pudiera articular una palabra, volvió a suceder. O más bien, comencé a tararear. Un sonido bajo, gutural y rítmico. Había una lógica en ello, una cadencia precisa pero imposible de comprender. El resto de la tripulación comenzó a darse cuenta. Harker, siempre el escéptico, cruzó los brazos en un gesto que no ofrecía ninguna protección real contra aquello. Esto no es normal», murmuró Thorne, aclarándose la garganta. Y por primera vez nadie lo contradijo. Desde aquella noche, las pequeñas anomalías comenzaron a acumularse. Los monitores fluctuaban sin motivo aparente. Las lecturas aparecían corrompidas, interrumpidas por fragmentos de estática y ruido sin origen. Más miembros de la tripulación se quejaban de una sensación extraña, como si alguien los estuviera observando en los pasillos vacíos. El aire del barco se volvía tenso, no físicamente,
sino de una forma que distorsionaba los pensamientos, haciendo que distinguir entre la paranoia y la realidad se volviera una tarea imposible. Intenté ignorar la sensación. Me concentré en Orlov, pero sabía que él no era la raíz del problema. Era solo el primer síntoma de algo mucho más grande. Luego, cerca de la medianoche, Thorn irrumpió en la sala de reuniones, el rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. La estructura del barco, dudó, como si las palabras mismas carecieran de sentido para él. Está cambiando. Darrow y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué quieres decir con cambiando? Thorn respiró hondo. Corrosión, susurró. Pero no de manera natural. El casco se está deteriorando, desde adentro hacia afuera. Sentí un escalofrío en el estómago. Si aquello era cierto, significaba que no solo nos enfrentábamos a un tripulante afectado. El propio NSC Aegis estaba comprometido, y no había a dónde huir. Vázquez, que hasta ese momento había mantenido la vista fija en los gráficos de su tableta, desvió rápidamente la mirada hacia Orlov, quien, ajeno a la conversación, seguía murmurando para sí mismo. Sus labios formaban palabras inaudibles, un mantra sin origen aparente, que se tornaba cada vez más inquietante precisamente por su falta de un propósito claro. ¿Crees que esto tiene que ver con el artefacto?, pregunté, sin necesidad de completar la frase, para que todos comprendieran la verdadera intención de la pregunta. Vázquez tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó diferente, más baja y arrastrada, como si el solo hecho de articular su pensamiento la dejara con un rastro de incertidumbre. No lo sé, admitió, y esa duda, proveniente de alguien que siempre buscaba respuestas racionales, me dejó aún más inquieto. Pero nada de esto comenzó hasta que subimos esa cosa a bordo. Y tenía razón. La primera señal llegó en forma de un error insignificante en el radar secundario. Un breve lapso que cualquier operador podría haber ignorado sin mayores preocupaciones, sobre todo considerando la naturaleza impredecible de las comunicaciones en alta mar, especialmente bajo la influencia de una tormenta. Pero pronto ese pequeño desliz se reveló como el inicio de una secuencia inexplicable de fallos, un efecto dominó que parecía seguir su propia lógica, como si algo dentro de la Aegis estuviera borrando gradualmente su funcionalidad, reescribiendo su código y transformándolo en un cascarón sin sistema nervioso. El fenómeno se propagó con rapidez, y los sistemas que hasta entonces eran confiables comenzaron a responder de manera errática. Las lecturas de profundidad fluctuaban sin motivo aparente. Los monitores ignoraban comandos simples, y los canales de comunicación internos se transformaron en un amasijo de ruidos indescifrables, intercalados con fragmentos de voces que nadie reconocía. Cuando Darrow reunió a la tripulación en el puente, su expresión reflejaba algo que rara vez había visto en él: una preocupación genuina. Había tensión en sus hombros y en la forma en que presionaba los dedos contra la mesa. «Necesitamos entender qué está ocurriendo», dijo, alternando la mirada entre Vázquez y Thorn, buscando cualquier respuesta que ofreciera una explicación lógica para lo que parecía estar escapando de nuestro control. El ingeniero, visiblemente agotado, pasó una mano por su cabello antes de exhalar un suspiro profundo. Si fuera un fallo común, ya lo habría solucionado, afirmó con evidente frustración. Pero no hay un punto de origen definido. Parece que todos los sistemas están siendo afectados al mismo tiempo. Como si... Dudó, buscando las palabras adecuadas, hasta que finalmente dijo lo que nadie quería escuchar. Como si algo estuviera drenando la energía del barco. Las palabras flotaron en el aire, y por un instante nadie habló. «¿Drenaje?», repetí,
sintiendo que mi propia voz sonaba más baja de lo que había pretendido. Thorne asintió lentamente. No hay fallos estructurales que expliquen lo que está ocurriendo. Todos los sistemas parecen conectados a un solo problema. Esto no viene desde dentro. Vázquez, quien seguía absorta en los datos, de repente levantó la vista. «El artefacto», murmuró. El silencio se volvió aún más denso. «¿Y si no solo está absorbiendo energía?», continuó. «¿Y si la está consumiendo?». La idea se enraizó como un veneno. «Entonces lo arrojamos al mar», declaró Harker con firmeza, su voz cargada de resolución. «¿Y si no es tan simple?», replicó Vázquez, con la mirada clavada en la pantalla de su tableta. Darrow no dudó. «Si esto tiene que ver con el artefacto, ahora mismo deja el Aegis». La orden fue recibida sin discusión. Bajo la lluvia persistente, la tripulación se reunió en la cubierta para deshacerse del objeto. Pero en el instante en que intentaron moverlo, algo sucedió. Sus cuerpos se tensaron de golpe. Sus músculos se contrajeron en un espasmo imposible de romper. Sus expresiones reflejaban una mezcla de confusión y terror, como si una fuerza invisible los mantuviera inmóviles. «Suéltenlo», ordenó Darrow. Pero nadie se movió. Fui el primero en notarlo. «No son ellos», murmuré, con los ojos muy abiertos. «Es el barco». Y entonces lo comprendimos. El Aegis ya no se movía. Los motores seguían en marcha. Las turbinas continuaban girando. Pero no había desplazamiento. El océano a nuestro alrededor estaba inmóvil, como si el barco estuviera retenido por algo que no podíamos ver. Y en el fondo, todos lo sabíamos. Algo nos había atrapado allí, y no quería dejarnos ir. La vibración comenzó en el suelo. Un temblor ligero, casi imperceptible al principio. Apenas un estremecimiento que ascendía lentamente por el cuerpo, desde la planta de los pies hasta instalarse en lo más profundo del pecho, como una onda que avanzaba con la precisión de un mecanismo oculto. La estructura metálica de la cubierta crujió con un sonido distorsionado, cuando los tornillos de las fijaciones parecieron torcerse bajo una presión desconocida, como si la materia misma comenzara a rechazar su forma estática, negándose a permanecer inerte. «¿Qué está pasando?», preguntó Harker, pero la pregunta cargaba en sí misma una sombra de incredulidad, porque incluso antes de formularla, ya sabía que no habría una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. El hexágono negro, aquel artefacto que desde el primer momento había emanado una presencia discordante, sólida e inmutable, comenzó a vibrar de manera sutil pero constante. Su superficie, antes uniforme y opaca, ahora se agrietaba, aunque no como un material que se rompe, sino con la cadencia de algo vivo, expandiéndose en un patrón caótico y orgánico, revelando capas en su interior que no deberían existir, como si la estructura misma desafiara la lógica de la materia y la comprensión humana. Orlov cayó de rodillas. Sus brazos temblaban, sus dedos se crispaban como si ya no le pertenecieran, y entonces lo vimos, con un horror contenido, cuando su cuerpo comenzó a ceder. No fue una desintegración abrupta, sino un proceso meticuloso y perversamente gradual. Su piel no se rasgaba ni se partía, sino que parecía alargarse, volverse maleable, como si su composición misma hubiera dejado de ser carne y hueso y comenzara a fundirse con el entorno. Su materia se extendió sobre la cubierta de la Aegis, derramándose con lentitud hasta fundirse con el metal, como si ambos estuvieran hechos de la misma esencia, eliminando la frontera entre el hombre y la estructura. «Él», comenzó Vázquez, pero su voz se quebró antes de poder terminar la frase. Orlov intentó levantarse, y fue en ese instante cuando nos dimos cuenta de que ya no era posible definir dónde terminaba el hombre
y comenzaba aquello en lo que se estaba transformando. El hexágono negro, antes un objeto inerte, ahora se expandía con determinación, su superficie plegándose sobre sí misma, revelando que su forma anterior no era más que una carcasa frágil, una prisión que hasta ese momento había contenido algo que nunca debió ser liberado. Pero lo que había dentro no era un mecanismo, ni engranajes, ni una estructura identificable. Era un abismo. No un vacío común, ni un fenómeno astronómico comprensible, sino un espacio donde la luz no podía entrar, donde la realidad parecía deshacerse en una oscuridad líquida, demasiado vasta para ser contenida, demasiado insondable para ser comprendida. Algo en su interior se movió, algo que no debía existir dentro de los límites de lo que llamamos real. La vibración se intensificó, ya no confinada al suelo, sino extendiéndose al aire mismo, reverberando dentro de nuestros cuerpos. Un sonido que no llegaba a través de los oídos, sino que se sentía en los huesos, en los órganos, en la carne. Vázquez retrocedió bruscamente, sujetando su cabeza con ambas manos, como si intentara contener una presión que la oprimía desde el interior. Harker se aferró al borde de la consola, los dientes apretados, el sudor perlándole la frente. Entonces el mar respondió. El aegis de la NSC se inclinó abruptamente ante un empuje que no provenía de una ola común, sino de algo que había alterado la masa de agua en una escala colosal. Algo tan vasto y contundente que el océano, en su obediencia natural a las fuerzas que lo rigen, no tuvo más opción que moverse para darle paso. El impacto fue inmediato. La tripulación fue arrojada al suelo. Otros se aferraron a lo que pudieron, mientras el sonido del casco reverberaba en un lamento metálico que parecía sobrepasar su límite de resistencia. Me incorporé con esfuerzo, sintiendo la sangre retumbando en mis oídos, el sabor amargo de la adrenalina en la boca. Mis ojos buscaron a Orlov, o lo que quedaba de él, y lo que vi me llenó de una certeza devastadora. Ya no era humano. Su cuerpo se había alargado en ángulos imposibles. Cada fibra de su ser pulsaba como si se hubiera convertido en una extensión de algo más grande, en una manifestación de una voluntad desconocida que finalmente se había liberado. No estaba muriendo. Estaba siendo asimilado. El hexágono negro, ahora completamente abierto, se movió con una cadencia silenciosa mientras las grietas se extendían por la cubierta, como si el propio barco estuviera comenzando a desmoronarse, no solo como estructura física, sino como un concepto que estaba siendo redefinido por la proximidad de aquel abismo. Y desde las profundidades del océano, algo emergió. No era una ola, era una silueta. No era agua, era una forma colosal, imposible, que distorsionaba el entorno a su alrededor. Las luces de la Aegis parpadearon intermitentemente, y en la penumbra, entre la neblina de la tormenta y los destellos erráticos de los reflectores, lo vi. Eran figuras, enormes, inimaginables, y estaban despiertas. Las palabras de la orden resonaron con una urgencia irrefutable, cortando el caos como una hoja afilada que por un instante congeló a todos en su lugar. Sin embargo, la vacilación apenas duró un suspiro, pues un nuevo impacto sacudió la estructura con una fuerza devastadora, más profunda, más implacable. El casco de la nave cedió con un crujido que reverberó a lo largo de la Aegis como un lamento metálico desgarrado por una presión imposible de resistir. El metal se retorció bajo una fuerza desconocida, y entonces el agua irrumpió en los pasillos inferiores con la furia de un coloso despiadado, avanzando con rapidez desmesurada, devorando compartimentos enteros y reduciendo a nada cuanto hallaba en su camino. Las alarmas de inundación se activaron,
pero ya era demasiado tarde. La nave no solo estaba hundiéndose, estaba siendo arrastrada. Los botes salvavidas fueron liberados en una maniobra desesperada, pero ni siquiera aquellos que lograron alcanzarlos estaban a salvo. La superficie del océano se había transformado en un vasto abismo de sombras, un velo oscuro que se abrió como un ojo gigantesco, insondable, cuya profundidad parecía ilimitada. Vi a un tripulante correr hacia el borde, dispuesto a saltar, pero antes de que pudiera sumergirse, una fuerza invisible lo envolvió y lo arrancó del suelo con una violencia silenciosa, haciéndolo desaparecer sin dejar rastro. El silencio que siguió a su desaparición resultó mucho más aterrador que cualquier grito. Harker, con las manos temblorosas, luchó por hacerse oír por encima del pánico descontrolado. «¡Activen los explosivos!». La destrucción de la nave era ahora la única estrategia viable. Sin embargo, cuando Darrow intentó iniciar la secuencia de autodestrucción, los sistemas se negaron a obedecer. «Tendremos que hacerlo manualmente». Vázquez se giró hacia mí, su mirada cargada de urgencia, sin dejar espacio para el debate. La nave se inclinaba cada vez más, siendo engullida por el océano como si algo descomunal la arrastrara con paciencia meticulosa, saboreando cada instante de su caída. No había tiempo para dudar. Si no la destruíamos en ese momento, aquello que nos tragaba reclamaría mucho más que una simple nave. El bote salvavidas golpeó el agua en el último instante, impulsado por una ola súbita que barrió la cubierta, y estuvo a punto de arrastrarnos con ella. Sentí el impacto gélido del océano al aferrarme al borde del bote, logrando subir a Thorne y a Vázquez antes de que fueran arrastrados por la corriente. Detrás de nosotros, el NSC Aegis ya no se hundía. Estaba siendo consumido, atrapado en un vórtice de fuerzas invisibles que deformaban la propia estructura del océano. La tormenta pareció vacilar por un instante, como si aquella entidad que nos acechaba desviara su atención hacia algo más, concentrándose en algo que escapaba a nuestra comprensión. Y fue precisamente esa pausa, ese momento en que la vorágine pareció contraerse sobre sí misma, lo que nos permitió escapar de su influjo. Sin embargo, cuando finalmente recuperé el aliento, supe que no había sido suerte. No nos habían salvado, solo nos habían dejado ir, al menos por el momento. Thorne permanecía en silencio, sus ojos perdidos en la oscuridad, donde apenas unos instantes antes se encontraba la nave. El sonido de la lluvia golpeaba con obstinación la superficie del agua, pero incluso aquel incesante murmullo parecía amortiguado por el silencio sepulcral de los supervivientes. Un silencio tenso, cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular. ¿Qué había engullido a la Aegis? ¿Qué habíamos desatado al llevarlo a bordo? Y lo peor de todo, ¿podíamos realmente deshacernos de ello? El bote fue arrastrado por la corriente durante incontables horas. Cuando la tormenta finalmente se disipó, revelando un cielo pálido y sin emociones, seguíamos allí, extenuados más allá del agotamiento físico, marcados por algo mucho más profundo. Ninguno de nosotros pronunció palabra sobre los compañeros que habíamos perdido. Ninguno de nosotros miró hacia atrás. Días después, nos encontraron a la deriva, sucios, deshidratados, sin una sola justificación coherente sobre lo que había ocurrido. El informe oficial clasificó el evento como un fallo mecánico, un error técnico que había precipitado el naufragio de la nave. Ninguna mención al artefacto, ninguna referencia a lo que habíamos visto. Solo una explicación conveniente para algo que jamás podría explicarse. Nunca volvimos a vernos. Yo, sin embargo, fui incapaz de seguir adelante.
Durante los años siguientes me obsesioné con los archivos militares y los registros sobre desapariciones en el Pacífico. Examiné cada mención a anomalías sumergidas. Investigué variaciones inusuales en las profundidades abisales. Financié estudios oceanográficos sin revelar mi verdadera intención. No buscaba reconocimiento académico ni respuestas oficiales. Solo ansiaba una cosa: la verdad. Y entonces, una noche, encontré algo. Era un estudio reciente, publicado discretamente, que mencionaba el descubrimiento de estructuras inusuales en el lecho oceánico. Las descripciones eran vagas, pero entre los términos técnicos y la especulación científica había una imagen que me revolvió el estómago. La silueta captada en el sonar era inconfundible. Ya la había visto antes. La ciudad sumergida, la misma que me perseguía en sueños desde aquella noche en el NSC Aegis, la misma que ahora sabía que seguía llamándome.